Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Mirkin Leal. Yo voy a estar hablando sobre la violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Este es un tema llamado Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, impartido por el profesor Luis Mauro Santillana Landeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les quiero dar la bienvenida a este episodio y comento que en este episodio nos estaremos basando en dos enfoques. Uno, sobre el concepto de la violencia de género y su relevancia para el derecho, por Francesca Poggi, de la Universidad de Milán. Y el segundo enfoque, la diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión, por Julia Isabel Flores Dávila, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Para empezar, me gustaría comenzar con dos conceptos clave. Uno sería la violencia por razón de género. La violencia de género es aquella que se ejerce contra una persona por su género o identidad, basada en desigualdades estructurales y relaciones de poder histórica. En segundo, ¿qué significa la diversidad sexual? La diversidad sexual se refiere a la existencia de múltiples orientaciones e identidades sexuales, como las que conforman la comunidad LGBT, dentro de una sociedad plural. ¿Cuál es la relación entre estos ambos temas? ¿De qué manera se conectan la violencia de género y la diversidad sexual? Ambas surgen de estructuras sociales que imponen normas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. Y cuando alguien rompe esas normas puede ser objeto de violencia o discriminación, verbal o física. Entonces, ¿podríamos decir que la discriminación hacia personas LGBT es una forma de violencia de género? La respuesta es sí, porque muchas veces está basada en estereotipos de género y en la aceptación social hacia quienes no la cumplen. Las características más importantes o los elementos más importantes que caracterizan la violencia de género son la desigualdad estructural, relación de poder, normalización social y las diversas formas de violencia. Entonces, en el caso de la diversidad sexual, ¿cuáles son los principales mecanismos de exclusión? Ellos son la discriminación, la exclusión social, la homofobia y por último el prejuicio social. ¿Por qué creo yo que estas prácticas siguen siendo tan comunes? Yo personalmente creo que la discriminación, la exclusión social, la homofobia y el prejuicio sexual vienen de lugares en donde, por miedo a lo desconocido, por miedo a lo que no entiende uno, tiende a rechazarlo, ya que nosotros los humanos somos animales sociales y por tanto en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra adultez nos regimos bajo ciertas reglas que se nos enseñan desde muy chiquito y que, como vemos a nuestra sociedad cercana comportarse de esa manera, es lo que nosotros lo llamamos como algo normal. Muchas veces lo que pasa cuando vemos a alguien que no se rige bajo esas mismas leyes o bajo esas mismas normas, esa cultura que generalmente caracteriza a una comunidad, es entonces donde hay rechazo. Me gustaría hablar de un libro que leí hace unos años. Es una autobiografía llamada Infidel, Identidad, Libertad y Ruptura, por la autora Ayaan Hirsi Ali. La vida de Ayaan Hirsi Ali es una vida marcada por la tradición, la violencia y la migración.
y por sobre todo una ruptura radical con todo lo aprendido. Ayaan nació en Somalia, en una familia musulmana profundamente tradicional, donde desde muy pequeña su vida estuvo marcada por normas rígidas y una visión del mundo donde el papel de la mujer es limitado. Se muda constantemente a Arabia Saudita, Etiopía, Kenia, lo que le permite ver diferentes versiones del Islam, pero siempre bajo estructuras patriarcales. Uno de los momentos más impactantes de su infancia es la mutilación genital femenina, una práctica muy común y donde se espera que la mujer lo vea como parte de su desarrollo. A lo largo de su juventud, Ayaan enfrentó distintos tipos de violencia física, emocional y estructural. La religión en su juventud no solo aparece como fe, sino como un sistema que regula cada aspecto de su vida, desde cómo vestirse hasta con quién casarse. En algún momento de su vida, después de todo lo que ella pasa, en lugar de aceptar un matrimonio arreglado, Ayaan decide huir a los Países Bajos, en donde comienza una nueva vida como refugiada. Esta transformación intelectual y emocional pasa de creyente devota a crítica abierta del Islam y se convierte en una activista además por los derechos de las mujeres. Pero su crítica al Islam genera una enorme controversia. Recibe amenazas de muerte y vive bajo protección. Es aquí en donde entra uno de los debates más fuertes del libro. ¿Dónde termina la crítica válida a una religión y dónde empieza la intolerancia? Y esto, de hecho, creo que es un tema que se vive mucho con las mujeres, en donde, ya que bastantes de nuestros sistemas, tanto como la religión, la educación, el aspecto político, etcétera, están mayormente dominados por sistemas patriarcales y además de que han heredado muchísimas de las normas machistas que todavía la sociedad no se ha terminado de deslindar. Entonces la pregunta ¿es posible cuestionar una cultura sin ser acusado de atacarla? ¿Y cómo rompemos esas normas que heredamos de nuestras generaciones antepasadas para llegar a una conclusión y a un mundo más tolerante en donde se puedan aceptar a las mujeres y a la comunidad LGBT como parte de nosotros y parte de lo normal? Creo que en teoría es a donde se resume todo este tema de la inclusión, en donde este tipo de situaciones nos obligan a cuestionar creencias, tradiciones y estructuras que muchas veces se aceptan sin discusión. Ahora, por el otro lado, en un enfoque nacional, un tema de gran importancia es el machismo. ¿Qué es el machismo? El machismo es una forma de pensar y actuar que coloca al hombre en una posición de superioridad frente a la mujer. Se manifiestan actitudes, creencias y comportamientos que refuerzan roles tradicionales de género. Y no siempre es evidente. A veces aparecen comentarios normales, en chistes, con expectativas sociales. Y no nada más se trata de violencia física. Incluye el control, la desigualdad y la presión social. Yo a los 18 años, este es un comentario como experiencia personal, me fui a vivir a Europa. Estuve viviendo ahí desde el 2014 hasta el 2024 que regresé para estar cerca de mi familia. Y algo que he notado, que en ocasiones se lo he mencionado a mi mamá, a mi novia y a mis familiares mujeres, es
cómo el machismo está tan arraigado en la sociedad mexicana que los chistes no nada más se hacen por hombres, la presión social no nada más es hecha por hombres y el tema de desigualdad no es nada más un tema en donde los hombres rigen, sino que también las mujeres, y muchas veces se hacen porque fue parte de su educación, porque así se comporta su entorno. Entonces, en el tema nacional del machismo, creo que sí es algo muy arraigado en la sociedad y donde desafortunadamente las mujeres en nuestro país han pasado por tantas situaciones injustas, desiguales y de violencia verbal, física y emocional que ni siquiera se dan cuenta de los comentarios que se pueden llegar a hacer que en otro lugar serían ofensivos, sin embargo aquí en México pues no lo son. Ahora, ¿cuáles son las raíces históricas y culturales en México? Viene de la combinación de tradiciones indígenas, la herencia colonial y estructuras sociales que durante siglos privilegiaron a los hombres. También influyen figuras culturales como el hombre fuerte, el proveedor, el que no muestra emociones. E incluso el lenguaje y la educación refuerzan estas ideas. Frases como los hombres no lloran o calladita te ves más bonita son frases que desafortunadamente siguen presentes en nuestra sociedad. Cuando yo estaba en la primaria me tocó leer un libro del autor Juan Rulfo que se llama Pedro Páramo y otro libro más adelante en la secundaria que se llama El llano en llamas. Ambos libros son retratos crudos de la sociedad rural mexicana, en donde claramente existe muchísimo machismo, en donde la sociedad, la comunidad de mujeres se ve afectada. Ahora, ¿cómo se identifica el machismo, por ejemplo, en Pedro Páramo? El hombre, en Pedro Páramo, es la máxima representación de la figura machista, tirano, abusador, dueño de vidas y tierras, y cuyo poder se extiende a la posesión absoluta de las mujeres del pueblo. La mujer es vista como objeto de intercambio o de placer, y la falta de amor o la frialdad en las relaciones es característica. A lo largo del libro de Pedro Páramo, se evidencian actitudes de abuso de poder con la figura masculina, incluyendo a Miguel Páramo, ejerciendo violencia física y sexual impunemente. Por contraparte, a pesar del entorno, personajes como Susana San Juan representan una forma de resistencia, siendo fundamentales en la obra a pesar de ser secundarios. El machismo en El llano en llamas de Juan Rulfo. Podemos ver que los personajes femeninos suelen estar en roles de hogar o como víctimas pasivas de abusos masculinos, subrayando la desolación de la época. Regresando al día de hoy, en la actualidad, vemos distintas manifestaciones en la vida diaria, tal como desigualdad en el trabajo, violencia doméstica, acoso en espacios públicos, distribución desigual de tareas en el hogar y todavía en algo más sutil, las expectativas. Por ejemplo, que una mujer debe cuidar a los hijos, que un hombre debe ser el proveedor principal. Y a lo mejor en este contexto no suena tan duro. Sin embargo, en la práctica y en la vida diaria, cuando hay violencia emocional, violencia verbal, y donde pueden haber
violencia física, casos de violencia física, es ahí en donde eso no se puede seguir permitiendo y se tiene que entender de dónde viene. Las consecuencias para las mujeres del machismo son profundas. Afecta la libertad, la seguridad, el desarrollo de las mujeres. Y en los casos más extremos se relaciona con la violencia de género y el feminicidio. En México, el feminicidio es un tema de suma importancia y desafortunadamente un tema con el cual no se puede argumentar en su contra. Demostrar el feminicidio en una corte mexicana es complejo debido a una combinación de factores estructurales, técnicos y culturales que generan impunidad, a pesar de que el delito está tipificado en todo el país. Las principales razones son la falta de investigación con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Que muchas muertes violentas de mujeres se investigan inicialmente como homicidios comunes o incluso suicidios, perdiéndose evidencias cruciales que acreditarían las razones de género. Otra razón es la dificultad técnica para probar razones de género. Para que un homicidio sea considerado feminicidio, la ley exige probar elementos subjetivos específicos como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia familiar, lesiones degradantes o exhibición del cuerpo. Y a menudo las fiscalías no logran reunir estas pruebas. Otra razón es la falta de homologación nacional, que aunque existe una base federal, cada estado de México tiene su propia definición de feminicidio, lo que provoca inconsistencias técnicas y dificulta la investigación. La impunidad y deficiencias institucionales no se quedan atrás. Las fiscalías se enfrentan sobrecarga de trabajo, falta de personal especializado y recursos financieros limitados, lo que deriva en investigaciones ineficientes. Otra razón, y creo que hasta cierto punto es una ironía, son los estereotipos y los prejuicios de género, en donde se puede ver, por ejemplo, operadores de justicia, policías, peritos fiscales. A menudo actúan bajo sesgos machistas, culpabilizando a la víctima por su comportamiento, forma de vestir o estilo de vida, en lugar de investigar al agresor. Entonces entra la duda, ¿cómo lo hacemos como sociedad para reducir estos casos? Estos retos de la igualdad y la inclusión, de verdad que son todo un problema. Es irónico que operadores de justicia actúen bajo sesgos machistas cuando se supone que ellos deberían de ser el protector de la sociedad, tanto de hombres como mujeres, como de la comunidad LGBT. En un caso, aquí en México, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio desde el inicio, pero esta orden no siempre se cumple en las fiscalías locales. Afortunadamente, en los últimos años, ha habido un cambio importante, en donde se ha visto movimientos sociales, especialmente feministas, que han visibilizado estas problemáticas. Eventos como el Día Internacional de la Mujer han servido como plataforma para exigir igualdad y justicia. Además de que gracias a las redes sociales hay más conversación sobre estos temas, lo vemos en escuelas, en espacios públicos, aunque el cambio no es uniforme y aún hay resistencia. Independientemente de mis opiniones personales, algunas preguntas para reflexionar son: ¿crees tú, la persona que me escucha, que el machismo sigue siendo parte central de la cultura mexicana?
¿Qué actitudes cotidianas crees que lo perpetúan sin que nos demos cuenta? ¿Cómo se puede educar a las nuevas generaciones para cambiar esta realidad? ¿Y qué papel juegan los hombres en la transformación cultural? Házmelo saber en los comentarios, me gustaría leer lo que tienes para decir. Y por último, en este tema del machismo en la sociedad mexicana, me gustaría concluir con el pensamiento siguiente. El machismo no es solo un problema individual, sino un fenómeno cultural profundamente arraigado. Afortunadamente, es algo que se puede cambiar y lo cambiamos cuestionándonos si las maneras en las que nuestro comportamiento afecta a los demás, si no los afecta. Lo cambiamos con un cambio de educación y hablar del tema. Creo que hablando del tema y escuchando a las mujeres en base a sus experiencias pasadas, es en donde nosotros nos podemos dar cuenta de las injusticias que pueden haber a nuestro alrededor y a nuestro entorno, que muchas veces, desafortunadamente, no nos damos cuenta. Regresando al tema de la diversidad sexual, yo creo que los principales mecanismos de exclusión son la discriminación, la exclusión social, la homofobia y el prejuicio sexual. Y respecto al tema de los retos de igualdad e inclusión, los principales retos que enfrenta la sociedad en este tema son la alta discriminación social, los prejuicios culturales, la falta de aceptación, la falta de aplicación de las leyes, el acceso limitado a la justicia. Una pregunta que creo que vale la pena explorar es si el problema rige más en el lado legal o en el aspecto cultural. Y yo la verdad es que creo que, como estábamos hablando hace rato, en los operadores de justicia que no llevan a cabo sus investigaciones de una manera justa, creo que el problema reside más en el aspecto cultural. Creo que si tuviéramos una cultura en donde no viéramos a la mujer como un objeto de placer, un objeto de poder, cambiarían muchos aspectos de nuestra cultura legal o del aspecto legal de la sociedad. Yo creo de verdad, para concluir con esta pregunta, que el cambio cultural es clave para que las leyes realmente funcionen. El contexto en México, como lo habíamos dicho previamente en el tema de las leyes, los derechos de las mujeres, es que existe una alta percepción de discriminación, una menor aceptación en generaciones mayores y positivamente una mayor apertura en jóvenes. Yo creo que los factores que influyen estas diferencias generacionales son que poco a poco, con los errores que nuestros abuelos llegaron a cometer en su momento, nuestros padres pudieron reconocerlos y pudieron cambiar ciertos comentarios, ciertas actitudes que se hacían, que se dieron cuenta desde temprana edad que no eran las correctas. Para el que me está escuchando, como tópicos clave, me gustaría preguntar ciertas preguntas. ¿Cuál es una de las formas más visibles de violencia de género que has experimentado o que te ha tocado ver en tu entorno? ¿Qué es la homofobia para ti? ¿Por qué es importante hablar de inclusión? ¿Y qué papel juega la educación? Me gustaría que me respondieran en los comentarios para saber qué piensan. Uno de los temas con los que me gustaría cerrar este podcast es qué creen ustedes que debería hacer el Estado frente a estos problemas. Y por último, para concluir,
Me gustaría hablar sobre los mitos que existen sobre la diversidad sexual, como por ejemplo considerar la homosexualidad una enfermedad, creer que es una elección y asumir que todas las personas LGBT son promiscuas o intentan curar la orientación sexual. Escríbeme en los comentarios cuáles son ciertos de los mitos de los que tú has escuchado, cuáles mitos crees que son ciertos y el por qué, y cuáles mitos crees que no. Hasta la próxima. Gracias por escucharme.